Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Aguilar y represento al Centro de Competitividad de México. Somos un aliado de Brivé en este espacio que se llama México Puede. Les agradecemos a todos que nos acompañen esta mañana a nuestra conferencia que se llama Los 5 puntos que destacan a una startup contra una pyme, para lo cual contamos con la participación de Víctor Lau, quien nos ha acompañado en otra conferencia y gracias a la buena aceptación que tuvo y como aquí en México puede al cliente lo que pida, pues le pedimos que nos compartiera otro tema. Pero, ¿quién es? Permítanme presentarles a Víctor. ¿Quién es él? Él es licenciado en Administración Financiera, egresado del TEC de Monterrey. Tiene 5 años de experiencia en estructura financiera, evaluación y análisis de más de 500 startups que han recibido inversión de fondos de capital emprendedor e inversionistas privados y con un profundo entendimiento del ecosistema emprendedor en México. Actualmente labora como Customer Success Manager en Arcángeles, la plataforma de inversión donde todos pueden invertir en las mejores startups de América Latina. Pues, Víctor, bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Antonio. Los dejo con Víctor. Gracias Antonio, Laura, gracias a todo el equipo de México Puede, el Centro de Competitividad de Brivé por todo el apoyo. Me encantaría comenzar presentando, si me permiten. Vamos a verlo en pantalla completa. Pues como dice Antonio, como comentó Antonio hace un momento, esta charla es para conocer cuáles son los puntos que van a destacar a una startup de una pyme, ¿vale? En esta parte lo que vamos a ver es cuál es la diferencia realmente de una startup versus una pyme, y vamos a responder algunas preguntas que mucha gente llega a hacer al momento de querer establecer si su startup o si su empresa más bien es una startup y cómo debe entonces llevar todo el proceso de su empresa a través del tiempo. Como comentó Antonio, llevo un poquito más de 5 años de experiencia en toda la parte de startups, inversión, evaluación, y como dijo él, yo laboro en arcángeles.com, que es una plataforma de inversión donde cualquier persona puede invertir, de hecho, desde 3,000 pesos en startups precisamente. Y ahorita vamos a conocer exactamente qué es una startup y cómo, o más bien, por qué se invierte en una startup, a diferencia, por ejemplo, de una pyme que tiene un tipo muy diferente de inversión y que pues van a ser diferentes. Con lo que me gustaría más bien empezar es algunas preguntas, como la vez pasada iniciamos con algunas preguntas. No las voy a responder ahorita, se van a ir respondiendo, pero vamos a saber si todas las empresas, para empezar, se pueden considerar startups. Y sucede mucho que a mí me llegan emprendedores que dicen, oye, Víctor, yo tengo una startup, y resulta que no es una startup al final, ¿no? Revisamos su información, revisamos todo su proceso y nos damos cuenta que esta persona lo que tiene es una pyme, no una startup, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy importante. Y por otro lado viene la de cómo agregar un elemento tecnológico a mi empresa, que va a ser importantísimo, ¿ok? El elemento tecnológico para saber o para hacer una startup, para convertirla en startup. Otra pregunta sería, ¿deben todas las empresas seguir el camino de una startup? ¿Estaría bien que todas las empresas fueran startups? Y la última es, si no soy una startup, entonces estoy haciendo algo mal. Spoiler alert, no, de una vez se los comento para que no se vayan de la conferencia. No están haciendo algo mal. Si ustedes no son una startup, si no están haciendo las cosas como startups, se requieren de ambas partes, de una startup y de pymes allá afuera, para tener una economía estable y una buena economía. Pero vamos a ver ahorita, conforme pasamos las slides, las diferencias principales que tiene una startup versus una pyme, y por qué son necesarias las dos en nuestra economía y por qué es necesario que las dos existan, ¿vale? Entonces me gustaría comenzar, pues obviamente, primero sabiendo qué es una startup, ¿no? Y lo principal de una startup que se tiene que saber es que soluciona problemas específicos. Esa es la principal idea de una startup. Cuando una startup soluciona un problema, está agregando valor a la sociedad, está agregando valor a las personas, a sus clientes. Entonces, lo primero que tiene que hacer es solucionar ese problema realmente. ¿Por qué? Porque cuando creamos una pyme basándonos en necesito hacer una empresa para mí, ya estoy harto de la vida corporativa, de la vida de empleado, yo quiero crear mi propia empresa, ¿no? Y ese valor es para uno.
Y no tiene nada de malo, pero no significa que porque yo quiero crear una empresa va a ser una startup, porque la startup se plantea primero. Existe un problema, existe un valor necesario que debo agregar o existe un valor que puede agregar a la sociedad, entonces tengo que solucionar ese problema. Y es el principal planteamiento de la startup. Y además lo hace a través de un componente tecnológico de alta escalabilidad y con un grado de innovación importante. ¿Ok? Digamos que es la definición general de una startup. No significa que todas las startups vayan a tener esta definición exacta, pero es la más aceptada, digamos, allá afuera y la podemos ver desde Silicon Valley hasta cualquier otro ecosistema de emprendimiento que vamos a ver más adelante. Una frase que a mí me gusta mucho es que todas las startups son empresas, pero no todas las empresas son startups. Entonces, en todo este mundo enorme que existe de empresas, ¿vale? Tenemos las transnacionales, tenemos a las empresas privadas mexicanas, tenemos empresas internacionales en México, tenemos pymes, ¿no? Tenemos pequeñas y medianas empresas y tenemos startups, ¿ok? Las startups son un ente que debería ser, a mi consideración, quitado y puesto como un ente solo dentro de esa categoría de empresas que existen. Las startups no deberían ser tomadas como, ay, es una pyme, vamos a tratarla como una pyme, porque no es así. La startup, ahorita van a ver a través de los 5 principales diferencias que tenemos en esas startups, por qué son diferentes, ¿ok? Y cabe mencionar aquí también que las startups pues son muy conocidas actualmente, es algo muy, pues muy conocido y de moda. Entonces, también la gente va a decir, yo tengo una startup, yo voy a poner una startup, yo quiero hacer una startup. Y en realidad hacer una startup es sumamente difícil porque darse cuenta de un problema y de un nicho que requiere la solución a ese problema cada vez es más difícil porque cada vez hay más personas que lo están solucionando. Entonces va a ser bien importante saber que no tiene nada de malo, como les digo, que no sea una startup tu empresa, pero sí podemos tener ciertas partes o cierto ADN de startup que serviría muchísimo para la empresa. ¿Okay? Como les comento, las startups son algo que está en todo el mundo ya, es ahora sí que una moda actualmente. En Instagram salen un buen de anuncios de lo que es una startup, pero para que lo sepan, el término nació en Silicon Valley, en Estados Unidos, hace poco más de 45 años, entonces no es algo reciente, ¿no? Ya tiene tiempito. Y pues se le dio a conocer ese término a la gente para una empresa que recién empezaba. Ha cambiado ese término a través de los años porque en Silicon Valley cuando empezaban les llamaban eres una startup y nada más. Sin embargo ha cambiado porque como les digo ahora tiene este término, esta parte tecnológica, innovadora, escalable, ¿no? Que define precisamente a una startup. Existen más de 5 millones de startups en el mundo, realmente startups conocidas como startups, entonces hay muchísimas allá afuera y hay más de 20 ecosistemas importantes en todo el mundo y por nombrar algunos, el primero y el más importante es Silicon Valley, creo que la mayoría lo conocemos, es toda esta zona que abarca desde San José, California hasta San Francisco, California, mide 80, 90 kilómetros, ¿ok? Mucha gente piensa que es un hub pequeño de una ciudad, y no, abarca como 8 ciudades diferentes en Silicon Valley, Palo Alto, como les digo, San José, San Francisco, y hay varias otras ciudades que abarca, o municipios, digamos, de California, y pues es el principal lugar donde todas las startups quieren estar, porque ahí es donde se junta todo el mundo, ahí es donde está el melting pot que le llamamos, ¿no? La olla hirviendo con todas estas personas que trabajan y que actúan en el ecosistema de Silicon Valley y del mundo prácticamente. Los principales fondos de inversión se encuentran en Silicon Valley. Las principales empresas se encuentran en Silicon Valley. De hecho, las empresas latinoamericanas, europeas, chinas, de donde quiera que vengan, que quieren realmente crecer como una startup a largo plazo, ponen una oficina en Silicon Valley y mandan al menos a uno de los founders ahí y se crea una startup en Estados Unidos, crea una compañía, una Inc. o una Delaware LLC en Estados Unidos para que les puedan invertir desde Silicon Valley precisamente. Ahora, existen otros ecosistemas en el mundo, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, donde yo laboro actualmente,
es uno de los principales 20 ecosistemas del planeta, ¿vale? Aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos igual muchísimo ecosistema para startups, en especial la parte tecnológica, patentable, hardware, está muy en boga aquí en Guadalajara. Ciudad de México tiene un ecosistema de fintech, ¿vale? Y existen muchos otros como Sao Paulo, en Brasil, Nueva Delhi, en India. Está también Israel, tiene un hub muy importante en Tel Aviv. Entonces, todos estos ecosistemas pequeños concentran todos los actores de las startups, como les digo, inversionistas, startups, proveedores de las mismas startups, tecnología, compañías muy grandes de tecnología como Microsoft, como Apple. Todas ellas tienen una presencia importante en estos hubs para también ser, digamos, coparticipantes de estos ecosistemas, estos hubs. Pero como dice ahí abajo, Latinoamérica está muy rezagado. Y es algo importante porque México es parte de Latinoamérica y pues estas charlas son precisamente para apoyar a que México crezca y siendo el principal actor junto con Brasil económicamente de toda la región, pues tenemos que ponernos como punta de lanza para ser ese principal actor o ser esos principales actores, los brasileños y los mexicanos, de la innovación y de la manera de hacer startups. El mundo requiere más startups, definitivamente se los puedo decir. No requiere la moda de las startups, porque como les digo, esa moda es algo muy pues pasajero, ¿vale? Va a ser algo pasajero, pero sí requiere más startups el mundo. Entonces espero que esta plática les ayude a saber si ustedes tienen una startup, si ustedes quieren una startup o si quieren transformar su pyme en una startup, que es totalmente válido, y si no, también, porque como les digo, son necesarias ambas, pero pymes hay ya cientos de millones en el mundo y lo que necesitamos es startups, ¿vale? Entonces, me gustaría comenzar sobre qué es la primera parte y como les digo, ya hablamos sobre que la startup tiene que solucionar una necesidad y es un hecho. Pero algo que las pymes también pueden hacer muy comúnmente es solucionar una necesidad. Así que vamos a entrar más bien a esos detalles de cuáles son las 5 diferencias más palpables de una startup versus una pyme. Y la primera, y yo creía que es lo primero que va a ver, por ejemplo, un inversionista o lo que va a ver primero un ángel o un fondo de inversión, es cuál es la escalabilidad, ¿vale? Las startups crecen de una manera acelerada. A veces parecería ridícula, imposible que una empresa pase de tener 10,000 usuarios un año a 150,000 usuarios el siguiente o a 200,000 usuarios el siguiente. Así de ridículo es el crecimiento de las startups, ¿no? Pasan de tener, y aquí les voy a poner el ejemplo más raro que van a ver, pérdidas de $1,000,000 en un año y el siguiente año ya nada más tienen pérdidas de $100,000 y el siguiente año ya tienen utilidades por $1,500,000 o por $3,000,000. Ese es el tipo de escalabilidad que puede llegar a tener una startup y de crecimiento, en especial de su mercado, ¿vale? Muchas personas dicen, oye, pero no está creciendo en utilidades. Al menos los primeros años no se nota esa capacidad de generar utilidades, de crecer, de mejorar. No, pero en la parte intrínseca que es solucionar el problema, están solucionando el problema mucho más rápido y de manera mucho más acelerada que una pyme. Entonces es bien importante revisar eso si tu empresa está escalando de manera muy rápida, puede tener esa parte de una startup. Ahora, para que sea una startup como tal, tiene que cumplir con los 5 criterios de los que voy a hablar. Entonces, va a ser importante también mencionar que tú puedes tener una pyme con algunas características de startup, o puedes tener una startup, pero no puedes tener una startup más bien si no tienes estas 5 características. Entonces, la escalabilidad siendo la primera y yo creo una de las principales características que va a tener una startup versus una pyme, va a ser algo que tienes que plantearte desde un principio si quieres que tu compañía sea una startup. Tiene que crecer de la manera más rápida, más eficaz posible. A veces no tan eficiente, pero sí eficaz. Porque más adelante vamos a ver qué pasa si no creces de manera eficiente. Puedes pivotear y puedes revisar pues, todo lo que puedes hacer para mejorar esa startup. Y algo bien importante mencionar es que el fondeo, ¿ok?, es lo que hace que esta empresa tenga esos pasos agigantados, ¿vale?
el fondeo, o sea, la inversión que estas startups reciben, va a ser la principal razón por la que van a poder crecer estas startups. Muchos van a decir, oye, Víctor, pero ¿cómo es posible entonces que yo tenga que meterle más dinero a esta startup para que crezca de manera gigantada? Bueno, unas por otras, pero la razón principal es para que la empresa llegue a mercado lo antes posible. O sea, que utilice su producto la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Por eso es necesario meterle cantidades grandes, por eso ven allá afuera noticias de empresas que reciben inversiones millonarias teniendo apenas, ni siquiera teniendo utilidades todavía, o teniendo apenas unas pocas utilidades. Es muy común, no se preocupen si lo ven, va a suceder muchísimo allá afuera, pero es parte del proceso de una startup para escalar de manera rápida y de manera eficaz, como les comento. Entonces, vámonos sobre esa misma línea de fondeo. Va a ser una diferencia importantísima entre una startup y una pyme. El fondeo normalmente en las pymes, si les platico primero para que veamos la perspectiva, sucede de la siguiente manera. Un emprendedor se une con un socio o lo hace él o ella mismo, este proceso de poner su propio dinero en su propia empresa, su propio tiempo y la arranca, ¿ok? A veces sin un plan, sin un esquema correcto de gobierno corporativo, ellos simplemente arrancan porque saben hacer lo que quieren hacer en esa startup, ya tienen experiencia, ya saben, en esa empresa, perdón, ya tienen experiencia, ya tienen un tiempo trabajando en ese rubro, en ese mercado, entonces la lanzan y van creciendo poco a poco, a raíz de que saben también, generan utilidades en un principio, y su fondeo ya nada más va a ser, puede que lleguen a invitar a algún familiar, algún conocido, algún inversionista ángel que conocen y dicen, oye, quiero que seas parte de mi empresa como socio, pero además que trabajes conmigo, o sea, los invitan a laborar también, los invitan a que sean parte de la empresa y a recibir utilidades de la misma, ¿ok? Y de ahí todo lo demás va a ser crédito. El 99% lo único que va a recibir más de fondeo va a ser un crédito, donde van a recibir crédito bancario, crédito privado, de Sofonbes, y van a buscar ese crédito especialmente para maquinaria, para activo, o por otro lado para inventario. Y ese va a ser prácticamente el esquema más común que una pyme va a seguir. La startup va a recibir en su primera inversión, incluso puede llegar a recibir $1 millón, $1.5 millones de pesos, hasta $2 millones de pesos, $100,000, para poder empezar, ni siquiera para avanzar, para crecer, no, para poder empezar y pivotear, ¿vale? Y lo que estos inversionistas van a esperar es que a través del tiempo, en un futuro, y de hecho bastante lejano, a 7, 8, 10 años, esa empresa crezca en valor considerablemente, en especial el precio, obviamente el precio de la acción es lo que quieren que crezca, para que ellos puedan eventualmente vender sus acciones. No esperan recibir utilidades. Entonces, bien importante, el inversionista de una startup no va a esperar recibir utilidades, no va a esperar que la empresa le dé trabajo, él simplemente o ella va simplemente a poner su dinero, va a decir, yo espero que esta empresa le vaya bien y se va a salir el momento en el que la empresa crezca y tenga retornos de capital importantes. Hablamos de 5, 6, 10 veces lo que puso. Si un inversionista pone $100,000 en una startup, se espera que 10 años después, como mínimo, esos $100,000 se hayan convertido en $1 millón. Así de grande es el crecimiento de la startup y es la estrategia de salida que espera tener ese inversionista, que va a ser vender sus acciones eventualmente. Y de hecho hay otros tiempos en la inversión, otras rondas de startup para que se den idea de la cantidad de fondeo que llegan a recibir, que por ejemplo les dije que el primer fondeo puede ser $50,000 a $100,000, el segundo, una serie seed, una serie semilla que le llamamos, una ronda semilla, puede llegar a ser hasta de $600,000. Una serie A, ya estamos hablando de 5 a 10 millones de dólares. Y de ahí para adelante hay sumas en series B, por ejemplo, de 30 a 50 millones de dólares. Y las grandes empresas como Uber, como Airbnb, ya los vemos recibiendo sumas de 300, 400, 500 millones de dólares. No voy a entrar en detalle
las últimas que han recibido de hasta miles de millones de dólares de un fondo como Tiger Fund o como SoftBank, pero puede llegar a ser esa cantidad de capital, ¿no? Cientos de millones de dólares cuando la empresa no ha dado un solo peso en utilidades. Entonces, hay de todo, como dice en la viña del Señor. Yo creo que para la etapa en la que están Airbnb, Uber, cualquiera de esas empresas, que bueno, Uber ya es más bien una empresa transnacional, ¿no? Pero cuando era una startup y le metían esas cantidades de dinero, es importante saber que para esa etapa ya se necesitan utilidades. Ya debería ser un requisito. Pero no voy a entrar a debate de que si debería o no recibir inversión porque se estaba muriendo, porque necesitaba crecer. Eso ya es totalmente abierto a cada quien, a su criterio. Pero yo pienso que los inversionistas que ponen dinero en una empresa, una startup que ya tiene 7, 8 años, deberían esperar al menos utilidades ya. No ellos, sino en la empresa, ¿no? Entonces, como decía, no voy a entrar a debate. O sea, hay dos versiones ahí, o dos posturas. Los inversionistas que dicen que sí se debería, los otros que no, pero lo voy a dejar a su criterio cuando terminemos esta charla. Y ¿cómo se fondean las startups? Ya les platiqué, una startup busca capital, el inversionista revisa la startup, revisa que esté bien, ¿no? Hace su due diligence, que lo comentamos en la pasada conferencia, cómo el inversionista va a revisar todos los puntos importantes de la startup, va a hacer su due diligence, su debida diligencia, desde sus financieros, sus procesos, su equipo, va a hacer sobre el modelo de negocio y eventualmente va a decidir invertir, como dice ahí, ¿no? Dice, sí quiero invertir, me gusta. Posteriormente la startup crece en valor a través del tiempo, ¿no? Como dice ahí, la startup va a crecer en valuación. Entonces, ¿qué significa esto? Las acciones del inversionista van a crecer en valor y eventualmente, aquí se ve muy fácil, ¿no? Desde aquí a acá prácticamente pasan 7, 8 años, el inversionista se capitaliza. Y ahora si el inversionista dice, yo ya quiero vender mis acciones, vamos a buscar una manera de capitalizarla. La empresa puede hacerlo a través de comprarle su participación de regreso, puede ser a través de una salida a bolsa, que es mucho más fácil de vender las acciones. Puede incluso ser que otra compañía los adquiera y le compre las acciones a un precio mayor. Y al final el inversionista vuelve a buscar a la startup, ahora una nueva startup que busque capital. Y es un proceso muy benigno. El inversionista invierte, después de muchos años se capitaliza y lo que va a esperar es volver a invertir, ¿ok? Este proceso en la vida de un inversionista se va a repetir máximo 3 veces en cuanto a los tiempos, ¿ok? Si yo soy inversionista, mi primera inversión, por ejemplo, a mis 27 años, yo espero que a mis 37 yo esté capitalizándola para volver a invertir. Y luego a mis 47, una vez más. Y luego a mis 57, mi última vez, ¿ok? Para los 67 estar cosechando todo lo que sembré durante mis 57 y no volver a invertir, porque a partir de eso ya es muy riesgoso para una persona que ya pasó cierta edad de inversionista, que en este caso son los 60, invertir en startups de manera activa. Puede invertir una pequeña cantidad, ¿ok? Un 5%, 6% de su capital, pero no se recomienda más. Por ende, la inversión en startups es incluso más fácil desde antes. Pero bueno, este es el proceso principal de cómo se fondean las startups, que es muy sencillo y muy básico. Cuando lo vean más adelante en otras conferencias o si se acercan a invertir o a que les den inversión, se van a dar cuenta que es mucho más complejo. Pero, por ejemplo, en la plática pasada ya platicamos de lo complejo que puede llegar a ser como startup tener una relación con inversionistas, ¿no? Y lo difícil que puede llegar a ser tener todo en orden para que el inversionista invierta. Pero al final, pues es muy benigno también porque el inversionista sabe que puede haber un riesgo de que pierda todo su capital. Y una startup tiene que entender eso, que vamos a pasar entonces a la parte del riesgo. Como les dice ahí, la aversión al riesgo no existe en el ecosistema emprendedor. No puedes tener miedo a perder tu capital e invertir en startups. El miedo a perder capital y la capacidad incluso de perder ese capital no van a ser parte de la mente de un inversionista. Más bien, el inversionista va a decir, yo voy a invertir al equipo, a la empresa,
sabiendo que dentro de muchos años me puede dar muy buen retorno, pero sabiendo también que yo puede que no tenga nada de dinero en 2 años o 3 años. Entonces es altamente riesgoso, también es altamente redituable si se toma correctamente. Entonces aquí lo que se tiene que hacer como inversionista es entender que se puede perder todo el dinero, así que no es correcto poner más dinero del que se está dispuesto a perder. ¿Qué significa esto? Si yo voy a invertir en startups, yo nada más voy a tomar el 5 al 10% de mi capital anual de inversión para startups. ¿Ok? Mientras que si lo hago, por ejemplo, en una pyme que es de producción y yo invierto en una pyme, pues yo espero que al menos la pyme no quiebre. ¿Por qué? Porque se va a utilizar ese dinero para algo mucho menos riesgoso. Puede ser la compra de maquinaria, compra de inventario, que al final me da a mí cierta garantía de que ese dinero regresa. A diferencia de una startup que lo pueden estar haciendo en cualquier otra cosa que al final no sirve y simplemente no sirve y se perdió el dinero. Que como dice ahí, esa tecnología que utilizan está ligada a ese riesgo. La startup normalmente sus primeras inversiones va a ser para su tecnología. ¿Ok? Y lo que va a pasar es que puede que no funcione esa tecnología correctamente o no esté haciendo lo que se planteó que solucionaba. Para eso, como dice ahí, se va a pivotear. Y eso es algo que las startups hacen muchísimo y que minimiza, entre comillas, el riesgo. ¿Por qué? Porque una startup va a utilizar tecnología que le va a permitir hacer cambios rápidos y eficientes, ¿ok? Y por cambios rápidos y eficientes me refiero a en un par de meses cambiar por completamente su modelo de negocios para poder entonces continuar y crecer y tener un modelo de negocios que funcione. Entonces, esa startup lo que va a hacer ahí es utilizar la tecnología que es altamente riesgosa a su favor. Y al final van a poder hacer ciertos pivoteos, o sea, cambios mínimos o mayores a todo su modelo en cuestión de menos de un año, tener algo completamente diferente a lo que se planteaban al principio de ese año, pero que funciona. Entonces, ese pivoteo es extremadamente importante y va a ser una de las partes importantísimas del ADN de una startup. ¿Vale? Continuando por acá, algo importantísimo también, y el cuarto punto que va a diferenciar a una startup de una pyme es que la startup que no innova se la va a comer el mercado. ¿Ok? La startup sabe que si no innova, el cliente se va a ir con otro. El usuario se va a ir con otro. A diferencia de una pyme que puede tener cierta parte leal o cierta parte comoditizada de lo que hace, sabiendo que simplemente si tiene un buen precio, la gente va a comprarles, los clientes van a comprar, y si realmente está dando un servicio de calidad, la gente lo va a comprar. La startup tiene que innovar 100% sabiendo desde los trends del mercado hasta cuál es el proceso que más le gusta a su cliente. No solamente yo doy un buen producto, sino también tengo que innovar desde el proceso de onboarding, desde que el cliente llega a mi página web o desde que el cliente llega a mi aplicación, ¿ok? Hasta que el cliente termina su proceso o se queda en él indefinidamente, ¿vale? Entonces siempre se tiene que innovar y es por eso que siempre, por ejemplo, Facebook acaba de hacer un cambio importante en su página web. Esa innovación, ¿ok? Es lo que hace que la gente siga metida en Facebook y siga utilizándolo, y como vemos ahora, Facebook es algo completamente diferente a lo que era hace 6, 7 años o más, hace 10 años que empezó, ¿ok? Más de 10 años, 13 años que empezó. Es una red social. Ahorita en Facebook puedes transmitir cómo juegas videojuegos, puedes vender en un marketplace 100% regulado dentro de Facebook, puedes vender, puedes hacer publicidad, puedes compartir todo lo que quieras, desde fotos, videos, hacer lives, y ahorita incluso ya puedes hacer fondeos a través de Facebook, ¿no? Fondeos colectivos para personas enfermas que requieren que apoyes donando, causas específicas, o gente que simplemente quiere fondear su próximo viaje a, no sé, Cancún, lo puede hacer, ¿no? Que lo fondeen es diferente, pero imagínense el nivel de innovación que ha tenido Facebook a través del tiempo,
sabiendo que si no hubiera mantenido este nivel de innovación, probablemente hubiéramos regresado a MySpace. ¿Okay? Entonces es importantísimo tener esta parte innovadora y esa mentalidad, como dice ahí, esa cultura de innovación que está permeada hasta en los empleados. Es algo muy diferente a la pyme. La pyme va a querer que el empleado trabaje bien, que haga su chamba, muchas gracias, de regreso a casa. Y la startup va a querer que el empleado sea un eje de innovación, de cultura innovadora, de cultura de crecimiento, que a veces incluso pueda dar cierta capacidad un poquito más allá de un empleado común, pero que además siempre en su mente esté el tengo que innovar, tengo que mejorar, tengo que cambiar este proceso, tengo que hacer este proceso mejor para que el cliente esté satisfecho. Y eso va a tener un impacto enorme entre ser una pyme a ser una startup. Y como dice ahí, la startup siempre va a querer crecer, generar valor. ¿Ok? Porque si no se va a morir. Y es como vemos a todas las startups, como les digo, crear mejores cosas, innovar, plantear nuevos horizontes. Uber ahora tiene Uber Eats, ¿no? Ahora tiene envío de paquetería a través de Uber mismo. Ustedes ponen en su celular Uber, podrán ver que ahora puedes mandar cosas, ya no necesariamente subirte como persona. Está comprando ahora toda la parte de self-driving cars, de carros que se manejan solos. Y eso es una innovación importantísima. Y eso se considera dentro del mismo ecosistema una singularidad, porque si llegamos a desarrollar esta tecnología de manera 100% en cualquier automóvil, pues ya no va a haber choferes de Uber, ya nada más va a haber carros de Uber. Entonces va a ser ese salto cuántico que vamos a tener en esa parte. No científicamente, porque una singularidad científica es una cosa completamente diferente, pero dentro de la innovación que tenemos puede ser esa singularidad, ese salto cuántico. ¿Vale? Y finalmente, para concluir con los 5 principales diferencias, las 5 principales diferencias de una pyme versus una startup, la quinta es el talento dentro de las startups. En una pyme, como les comentaba en el slide pasado, los empleados van a considerarse un empleado y ya. Van a considerarse una persona que trabaja por un sueldo, trabaja por una paga y va a estar ahí 8 horas. En algunas empresas, como decimos, nos van a negrear o los van a negrear y les van a decir que es ponerse la camiseta, pero eso es explotación laboral, ¿no? Al final. Pero no quiero entrar en detalles sobre ese lado, más bien en detalle de el empleado no va a tener una mentalidad de pertenencia 100%, ¿no? No de ponerse la camiseta porque eso no es pertenencia. Pertenencia es, como dice abajo, ser parte de la compañía. En una startup, ¿ok? Los empleados saben que pueden tener acciones, que pueden ser socios eventualmente. Y la mayoría de las startups inteligentes, ¿ok? A sus primeros empleados, sus primeros 10, 12 empleados, los hacen socios. ¿Cómo? Dándoles un contrato muy conocido en el ecosistema que se llama el contrato de vesting o option pool para empleados. Esto quiere decir que el startup va a guardarse un pedazo de sus acciones, ¿ok? Para dársela a sus empleados, que les va a dar no solo un sentido de pertenencia de ponte la camiseta, sino tengo parte de esta empresa. Parte de esta empresa es mía, como empleado. Y les llegan a dar hasta el 1% a cada uno en un principio, ¿ok? A través de este contrato, pero se lo ganan como trabajando. Los inversionistas le dicen, los fundadores le dicen al empleado, vas a trabajarme 3 años, 4 años, hasta 5 años, y yo te voy a dar una parte alícuota de la empresa conforme pase ese tiempo, y obviamente llegamos a los hitos que estamos planteando. Porque, como dice ahí también, el empleado va a esperar lo peor también. El empleado puede esperar lo peor, que es que la empresa desaparezca, puede perder su empleo en cuestión de 3, 4 meses, porque el startup simplemente no funcionó. A diferencia de una pyme que, pues, espera que si trabaja bien, ¿no? Si hace su chamba, la empresa avanza y esa persona, ese empleado o empleada va a recibir un sueldo y el fundador, el dueño de la compañía, de la pyme, va a decir, yo recibo mi sueldo y mis utilidades y listo, ¿vale? Y vamos creciendo poco a poco. Pero en las startups el empleado va a dar el 100%. Yo no creo que se pueda dar más del 100% porque literal es dar el 100%, porque la startup avance, crezca y ellos obtengan una parte de ese beneficio de crecimiento de la startup.
¿Cómo se le convence a un empleado a una startup diciéndole, mira, ahorita la startup vale $10 millones o menos, $1 millón vale la startup actualmente, ¿no? Cuando entran a la startup sabiendo que puede crecer mucho y tiene el 1% de la compañía. Dentro de 10 años la startup puede valer $500 millones, ¿vale? Y ya no tener el 1%, tener el 0.1% de la compañía. Pero teniendo el 0.1% de la compañía, son $5 millones lo que vale ahora su participación. ¿Ok? Y esa es la capacidad, ¿vale?, que puede tener una startup de dar a sus empleados pertenencia y crecimiento y que sean parte importante de la misma, ¿no? Que, como les digo, innoven, que vayan por el crecimiento, que vayan por la escalabilidad de la compañía. Esos son los principales puntos. Me gustaría que vieran un poquito más a fondo aquí. Es una gráfica muy básica, pero lo que nos enseña es una curva J de las startups, así se le llama a la curva de crecimiento de una startup, la curva J. Esta azul que ven aquí, pues prácticamente ese es el crecimiento que se le ve a una startup y parece una J, por eso le llamamos la curva J de las startups, la J-curve. Y si se dan cuenta, a diferencia de una pyme, la startup va para abajo primero. ¿Por qué? Porque pierde muchísimo en un principio, tiene muchísimas pérdidas, no hay utilidades, su flujo es negativo. ¿Y qué va a pasar aquí? Que se va a ir para abajo primero. La pyme parecería decir, oye, voy súper bien, qué bueno que no soy una startup, mírame, la startup le está yendo horrible y a mí me está yendo excelente. Entonces, la startup da un giro de 180 grados y empieza a crecer considerablemente. Y aquí es donde viene la parte importante. La startup, a partir de este punto, a los 4 o 5 años, pasa por completo a la pyme. Y si se dan cuenta, la rebasa de manera, ridícula. A veces crece muchísimo más en un tiempo mucho más corto, ¿vale? Y ese es el planteamiento de una startup. Así quiere ver su crecimiento. Sabiendo que en un principio, los primeros años, puede tener toda esta pérdida importante, pero que si se fondea, como hablamos en un principio, el fondeo es para crecer, si se fondea y tiene inversión durante este tiempo, para cuando llegue acá, puede que ya no la necesite, pero puede seguir recibiendo inversión durante este tiempo, pero ya para crecer y llevar esta curva hacia, pues no infinito, porque no se puede, pero sí a crecimientos importantes. Y aquí es donde se ve esta inversión de $1 millón, ¿no?, que ahora vale $20 millones, $30 millones. Cuando llega aquí a este punto la startup a los 8, 9, 10 años. Así se ve y así es prácticamente el crecimiento que una startup espera tener si cumple con los 5 criterios, ¿no?, que estuvimos platicando hace un momento. Y va a ser muy, muy importante saber que, como les digo, respondiendo a las preguntas del principio, ser una pyme y no una startup es malo para nada. Cada quien tiene su punto importante en este mundo, cada quien hace las cosas que debe hacer. Una pyme da estabilidad, una pyme da fuerza, es un cimiento importantísimo de la economía. Una pyme va a permitir ingresos fluidos y constantes a la economía y va a permitir que su fundador crezca poco a poco, haciendo un buen trabajo en ese crecimiento. Mientras que una startup va a dar crecimiento, va a dar innovación, va a dar pasos agigantados a la economía cuando funciona. Va a cambiar modelos, va a cambiar paradigmas. Y es importante porque eventualmente la pyme va a tomar esos paradigmas. Hace 20 años ninguna pyme utilizaba Internet o no creían en el Internet, al menos aquí en México. En Estados Unidos fue algo que pasó así de rápido y lo cambió en cuestión de 5 años que se hace Internet. En 2000 ya había una crisis por el Internet, de la capacidad de crecimiento que tuvo, ¿no? Pero en México, pues hablamos de que hace 6, 7 años las empresas en verdad empezaron a utilizar el Internet como un paso importante para vender, para comercializar. Y hasta hace 3, 4 años que Amazon llegó a México, las empresas se dieron cuenta que había mercados allá importantísimos para utilizar, ¿no?, para realizar su venta de manera online, porque no creían en el, yo no, ¿cómo voy a vender online? Eso es un fraude. O ¿cómo voy a comprar online? Eso es un fraude. Entonces, las pymes, si se dan cuenta, poco a poco van tomando esa parte de la startup, pero son necesarias 100% y no tiene nada de malo tener una pyme, ¿ok? Al contrario, es muy bueno porque
son la base de la economía. Como lo dicen en todos lados, sí, son la base. La startup no es parte de esa base económica, porque la startup está gastando dinero de manera rápida y de manera ridícula a veces para generar un crecimiento, para mejorar algo mucho más aspiracional y mucho más de sueño, de un crecimiento muy, muy alto. La startup es el astronauta que quiere la luna y la pyme es el científico que está tal vez en la Tierra, pero que está haciendo lo posible porque el astronauta llegue a la luna y que tiene todos los conocimientos técnicos para que el astronauta llegue, pero él se queda sabiendo que tiene que permitir y tiene que dar a que el astronauta llegue. Esa es mi alegoría, digamos, sobre las pymes y las startups, y los dos son importantísimos. El uno sin el otro no podría existir. Una pyme no podría crecer y no podría mejorar poco a poco si las startups no dieran esos saltos cuánticos, y las startups no podrían existir si las pymes no le dieran esa fortaleza y esa base económica fuerte que le da la pyme a la startup. Otra pregunta que debemos saber es, ¿puedo tener algunos aspectos de startup como pyme? Claro que sí, es importantísimo de hecho tenerlos. Como les digo, las pymes tienen que empezar a tomar parte importante de lo que las startups están haciendo, aunque no del 100%, porque pueden generar un riesgo muy alto a la economía, pero sí decir, oye, yo veo que las startups están utilizando esta tecnología, yo la puedo utilizar. Yo veo que las startups están haciendo todo su proceso de delivery, y no me refiero a delivery de comida, por ejemplo, no, me refiero al delivery al cliente. ¿Cuál es mi proceso de llevar yo mi servicio, mi producto al cliente? ¿Cómo le hago? Sí, puedo utilizar un delivery físico, pero también la parte de internet. Oye, yo lo tengo que hacer a través de una aplicación. No sucede todo el tiempo, de hecho las aplicaciones no son para todos, pero lo puedo hacer a través de una web app, o sea, a través de internet en mi teléfono, ¿no? A través de una página web, a través de un servicio de suscripción. Todos esos son procesos innovadores que una pyme puede tomar, y un proceso de tecnología, e incluso una parte de talento puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mis directivos se sientan, pues ahora sí que pertenecientes a la compañía y sean parte y sean mis socios, entonces yo los voy a hacer socios de la compañía con el mismo proceso que una startup, y puede funcionar de una manera muy buena. No querer hacer una startup de cero, ahora que les digo, oigan, la startup es mejor, porque no lo es, todas las dos son igual de buenas, pero sí puedes tú tomar ciertas partes de lo que hace una startup como pyme, decir, vamos a transformar un poquito, vamos a hacer un spin-off, vamos a cambiar un poquito este esquema, porque la mayoría de las pymes tienen un esquema que les ha funcionado muchísimo a través del tiempo, y hace 3 meses les cambiaron la jugada, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Ahorita el cambio ha sido incluso más acelerado. El ejemplo muy claro que les doy, los restaurantes. Los restaurantes, el 90% ya tenía un modelo muy establecido, y cuando pones un restaurante, dices, necesito mesas, necesito cocina, necesito un lugar bonito, necesito decoración y que la gente se sienta cómoda, y buena música, y buena coctelería y buena comida. Todo eso en un solo paquete. Y ahora lo único que esperan los restauranteros es un buen servicio de delivery, un buen servicio de iBoy, un buen servicio de Uber Eats, un buen servicio de Didi Food, cualquiera de estos, para que no quiebren, ¿no? Ya no están pensando en voy a poner esta mesa preciosa de caoba, no, ya están pensando voy a hacer esta comida lucir bonita y lucir sabrosa en la aplicación. Y tengo que tener todo un sistema muy bueno para que la gente reciba su comida y me sigan comprando. Todo eso cambió hace 3-4 meses, donde el 10 o 12% de los restaurantes en México estaban afiliados a una plataforma de delivery, y ahorita ya está casi en 30%, para que se den una idea de en poco tiempo cómo tuvo que reaccionar. Y es algo importante que hacen las startups, ¿ok? En tiempos de crisis, en tiempos difíciles, nacen las startups así. El otro ejemplo que les puedo dar es Airbnb, que nació justo después de la crisis del 2008-2009 de Estados Unidos y prácticamente el mundo. Nació a raíz de que la gente no quería pagar un hotel completo. No, era muy caro el turismo. Luego el turismo le tuvo que bajar a sus precios, pero la gente quería ir a un lugar barato sin tener que tener todas las amenidades de un hotel y sentirse en casa en cualquier lugar. Airbnb lo creó así. Entonces, las startups permiten ese crecimiento y las pymes le dan esa seguridad
y al revés, las startups le brindan a la pyme ese potencial de innovación y ese potencial de crecimiento, ¿ok? Gracias a que las startups abran ese mercado, abren nuevos horizontes, ¿vale? Y como, bueno, esa es de la pasada, las inversiones son objetivamente productos humanos, se me olvidó cambiarla, pero aquí lo que iba a poner más bien en esta parte es, las pymes son buenas y las startups son buenas, cada una se ayuda a la otra, ¿vale? Y eso es lo que hemos platicado en toda esta conferencia. Así que ahora pasemos a las preguntas y respuestas. Abro micrófono al equipo para que hagamos estas preguntas y respuestas y ojalá podamos responderlas todas. Muchas gracias, Víctor. Claro que sí, ya tenemos algunas preguntas. La verdad es que tenemos bastantes comentarios. Felicitarte por esta segunda charla y agradecerte sobre todo el tiempo y el espacio. Gracias. Víctor, sobre todo que esta charla ha sido complemento de la primera charla que tuviste. Entonces, todos los puntos que dejamos como pendientes en aquella sesión de preguntas y comentarios de los participantes fueron tomados en cuenta para construir esta presentación. Y bueno, sin más comentarte que hay muchas preguntas muy específicas y también algunas generales que me gustaría empezar con ellas. Hay temas o nos mencionan temas, por ejemplo, ¿qué tanto es viable o de qué manera se puede dar una alianza estratégica entre una pyme y una startup? Ok, muy buena pregunta. Suceden todos los días, ¿vale? Suceden todos los días alianzas estratégicas entre pymes y startups. Se puede ver desde las empresas que venden, por ejemplo, motocicletas o automóviles para Uber, ¿vale? Que pueden ser empresas transnacionales, sí, pero pues hace un tiempo las motocicletas, estas, no recuerdo si es Dynamo, ¿no? Pues son una pyme mexicana, son muy buenas y tienen una alianza con Uber. Entonces, es muy importante, de hecho, que esas alianzas sucedan para que las startups puedan crecer y pueden suceder de mil maneras diferentes, ¿ok? Hay pymes que ahora son pymes, por ejemplo, las de empresas que tienen empleados de tecnología, ¿no? Hablamos de un Ample Mind, de un Magma Labs, todas las empresas que tienen programadores, ¿vale? Que le dan servicio a cualquier startup programándoles. Y sí son pymes porque su proceso es el de una pyme, pero le dan servicio a una startup dándoles toda la parte de programación de tecnología, ¿no? Y sucede en miles y miles de sectores donde lo mejor es que sea un win-win, o sea, normalmente al startup pagarle a la pyme para que le permita ese crecimiento, pero si vamos a hablar de una alianza no monetaria, pues tiene que haber un valor de ida y de regreso. Normalmente lo que sucede ahí es que la startup le da una parte del capital, digo de las acciones, perdón, a la pyme, para que la pyme le ayude a crecer. Puede ser unas pocas acciones para que le dé empleados, para que le dé tecnología, para que le dé servicios. Cualquier alianza es válida mientras obviamente los dos procesos sean win-win, como digo, ganar-ganar para ambas partes. Y ahí nada más es revisar cada uno de los procesos que van a suceder, cada una de las, bien ponen las cláusulas, cómo van a darse servicio o apoyo mutuamente. Perfecto, muy bien. Qué bueno que nos lo comentas porque, bueno, pues justamente hablábamos en algunos temas pasados el hecho de una de las estrategias de negocio que puede funcionar bien para todas las pymes en este momento frente a la contingencia es el buscar y ampliar sus horizontes a través de alianzas estratégicas que les permita crecer su mercado, ¿no? Si hoy mi industria o mi giro no tiene el suficiente, digamos que público, ¿no? Abierto a la compra el día de hoy, pues bien sí hay empresas o industrias que están siendo más solicitadas frente a estas necesidades y pues de ahí nos podemos soportar, ¿no? Es como lo que tú nos mencionabas. Entonces, increíble este tema. También hay temas, los mencionaste ahorita, 2 casos de éxito mexicanos, pero les gustaría saber acerca de casos de éxitos que son desconocidos, ¿no? Tal vez hay muchas empresas como esta que acabamos de mencionar acerca de de la producción de automóviles y motocicletas para darle servicio a otra startup a la vez, pero no sé si tú nos puedes compartir algunos casos de éxitos de algunas industrias que a lo mejor tú tengas como referente y que puedan ser inspiradores para todas las personas que, bueno, están de diferentes industrias conectadas hoy. Claro, pues digo, en startups hay muchos casos de éxito mexicanos.
donde los mexicanos tenemos un upper hand contra todos los demás países, es que los bancos nos controlaban, o nos controlan todavía y son un oligopolio. Entonces, ahora sí que tiempos difíciles crean personas fuertes. ¿Qué sucedió? Que en tiempos difíciles de bancos dando tasas ridículas y pidiendo cosas ridículas, México se volvió una potencia fintech latinoamericana y mundial. Y tenemos a empresas como Clip, como iSettle de pagos, que son muy buenas. Tenemos empresas como Quesky, como Albo, que son casos de éxito mexicanos muy buenos, que literalmente lo hicieron porque no había otra, tuvieron que innovar y crearlo, porque en otros países como Estados Unidos sí existen muchas fintechs, pero no crecieron como nosotros lo hicimos. Sí, lo hicieron a través de los años y tienen muy buenas fintechs también, pero no lo hicieron como nosotros en cuestión de 3 años, crear fintechs buenísimas a raíz de que los bancos no nos estaban dando servicio correcto, las AFOME no nos estaban dando servicio correcto, y eso es un caso de éxito muy importante. Por otro lado, podemos tener la parte de empresas como Contexto, como Finerio, que también, por ejemplo, es una fintech. En la parte, por ejemplo, de comida tenemos a Sindelantal, ¿vale? Que es una empresa mexicana que la verdad le está yendo muy bien. Y en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos también, no nada más aquí en México, de empresas que supieron hacer, que son startups, que supieron innovar y supieron crecer. Por ejemplo, Nubank, ¿no? Que es la startup número 21 del mundo ahorita en valuación, vale más de 20 y tantos millones, 20 tantos mil, perdón, millones de dólares, que es un unicornio, como le dicen. Y en México, digo, no existen todavía los unicornios, pero esperamos en los próximos años tenerlo, y es bien importante entender que México está rezagado en la parte de startups, está muy rezagado, está muy bien la parte de pymes, el 80% de los negocios en México son pymes, más del 80%, y menos del 1% son startups, diría yo, mucho menos. Yo creo que el 0.3 o 0.2% son startups, entonces se necesitan esas startups en México, como les digo. Pero las pymes dan ese crecimiento y esa base como de dónde saltar, ¿va? Y como les digo, hay muchos casos de éxito allá afuera. Yo les diría, métanse a contexto sin e.com, y ahí van a poder ver todos los casos de éxito que existen en México y Latinoamérica de startups que como tal todavía no son esos unicornios enormes, pero son startups que valen hoy 20, 30 millones de dólares, como por ejemplo Pronto, que es una startup de movilidad en pequeñas ciudades al estilo Uber, pero imagínenselo en Tlaxcala, en Hermosillo, en Pachuca, y no en Ciudad de México, Guadalajara, que es donde tienen pues obviamente estos hubs enormes de personas y de automóviles, sino dando servicio a personas que lo necesitan. Porque ya no necesitamos más Ubers en Ciudad de México, ya no necesitamos más Ubers en Guadalajara, ya son decenas y decenas de miles. De hecho, Ciudad de México es el lugar más grande que tiene Uber actualmente en cuanto a cantidad de automóviles. Entonces, este tipo de servicios nichados, pero que funcionan, pues son muy buenos, y eso es lo que una startup busca, como les dije en un municipio, solucionar ese problema de gente que no tenía acceso a movilidad en pequeñas ciudades. Perfecto, sí, claro, y no sé, digo, a mí se me viene a la mente también el ejemplo de Moons, ¿no? Totalmente. Como un servicio que, bueno, pues era totalmente enfocado al tema presencial y al tema de hasta protocolario, ¿no? En realizarte estudios y cosas para poder activar un plan de ortodoncia y demás. Bueno, pues ahora es posible a casa, a domicilio, con pruebas a domicilio y estandarizado, ¿no? Y con además una alta promesa de respuesta de un poco tiempo, ¿no? Entonces, incluso antes de la pandemia, ¿no? O sea, antes de la pandemia existía Moons, y ahorita se está beneficiando muchísimo de lo que está sucediendo por la pandemia del COVID. Sin embargo, su sistema es incluso más rápido que los brackets. Actualmente Moons es todavía mejor, entonces innovaron tanto en el servicio, en el producto, como en la manera de darle el delivery a la persona. Te los mandamos. Tú no tienes que salirte de tu casa para tener tus Moons, que ya no se llaman brackets, tener tus Moons para que tengas la sonrisa perfecta. claro, ¿No? sí, totalmente transformada la experiencia y bueno, pues ahorita con el COVID se vio beneficiado, ¿no? Pero como dices, ya hace un tiempo que, bueno, sus campañas han venido estando, ¿no? De manera activa y demás.
Entonces, bueno, estos son muy buenos ejemplos de cómo sí el servicio no es una limitante o la industria en la que estés, ¿no? Más que nada, siempre hay como la oportunidad de innovar. Y justo en este tema de la innovación y toda la transformación, hay preguntas o dudas, esta me parece muy buena. Dice, con base en tu experiencia, ¿cuáles son tus recomendaciones para que las pymes se actualicen tecnológicamente a partir de esta crisis? ¿Qué oportunidad se abre para las pymes en temas de innovación? Bueno, lo principal que yo diría que tiene que hacer la pyme es reevaluar si lo que hace va a ser afectado o está siendo afectado. Que la mayoría ya se dio cuenta porque ya estamos a 3 meses y medio, casi 4 meses de estar encerrados. Entonces, reevaluar si para empezar se va a ver afectado, porque si no, pues if it works, don't fix it. Entonces, si está funcionando y si incluso a raíz de la pandemia se generó más negocio, pues continúan por ese lado, porque probablemente los próximos 2, 3 años se van a beneficiar de esa ola. Pero si no, es replantear todo el servicio que están dando, pero no cambiar el negocio. No irse a otro negocio, perdón, no dejar todo y irse a otra industria. Tenemos ejemplos en compañías aquí en Guadalajara, por ejemplo, una compañía que hacía, trabajaba en escuelas, ¿verdad? Su modelo era trabajar en escuelas y ellos daban todo el servicio de comida dentro de las escuelas. Entonces ahorita les fue muy mal. ¿Y qué cambiaron ellos? Pues hicieron un servicio express donde la gente nada más pasa, ¿ok?, a comprarles en diferentes puntos de la ciudad. Y les funcionó muy bien. O sea, literalmente pasas en tu carro, pagas y lo compras a través de una aplicación. O dentro de las mismas escuelas donde apenas están abriendo, ahorita o que van a abrir, ya tienen listo un modelo donde vas a pedir a través de una aplicación y te tienes que formar de X minuto a X minuto nada más. Tienes 45 segundos, digamos, en línea para ir a formarte y recoger y pagar, o lo pagas a través de la aplicación. Entonces, ese tipo de cosas están haciendo que replantees y que, como decimos acá, que gire la rata en la mente, ¿no? Que gire el ratoncito ahí y de vueltas, y es lo más importante, pensar, sentarse a pensar y sentarse a evaluar, invitar a personas a que den su punto de vista de innovación, de cómo mejorar a los propios empleados y decir cómo podemos hacerle para que sí y no cómo hacerle para que no. Entonces aquí yo creo que es el principal. Y la segunda es mantenerse al día con las noticias de la innovación que está sucediendo. Meterse a plataformas de noticias, a TechCrunch, a Contexto, como les decía, a cualquier empresa, incluso en Google pueden ver noticias de startups y pueden ustedes investigar ahí qué está sucediendo en innovación en el mundo y en cualquier lugar, cómo están innovando y haciendo las cosas mejor. Y ustedes decir, yo podría hacer eso. Yo puedo cambiar esto, yo puedo ponerle esto a mi compañía. Y así se mantienen al día de cómo pueden mejorar, en especial en la parte digital, que es lo que todo el planeta está haciendo, digitalizándose. Y de esa manera tener una mejor visión de cómo replantearles. No les puedo dar la fórmula secreta de decir todo el mundo haga esto, pero sí cómo pueden llegar a esa fórmula para ustedes en su propia compañía. Perfecto. Justo también hay algunas dudas sobre qué prácticas de las startups, por ejemplo, tú mostrabas tu curva, ¿no? Esta curva en donde es evidente que las startups, pues bueno, tienen un crecimiento exponencial, porque esa es la razón de ser, ¿no? O sea, ese es el core del negocio. Sin embargo, ¿qué prácticas podrían adoptar de una startup, una pyme, para lograr un crecimiento exponencial o poder potencializar y llegar a tener esa, si no es la misma curva, sí aumentarla, ¿no? En temas de negocio. Okay. A mí me gustaría contarles una historia muy rápida de una empresa que hace exactamente eso aquí en Guadalajara, que se llama Interlube. Si no sé si algunos la conozcan, Interlube es literalmente una empresa de aceites y lubricantes, que es probablemente de lo más tradicional y lo más aburrido que alguien podría pensar. ¿Ok? ¿Qué hizo Interlube? Lo primero que hizo, lo que hicieron sus dueños fue cambiar la mentalidad de vamos a rentar una oficina tradicional con cubículos, con poco color, con gente detrás de una computadora 24/7, a una oficina estilo startup, a una oficina estilo coworking. Y yo creo que eso le dio un cambio a la cultura de vamos a hacer una empresa de procesos a una empresa de innovación, a una empresa de crecimiento, ¿no? Y es algo que hizo y es una recomendación que les puedo dar. Investiguen cómo funciona el acomodo de las personas, cómo pueden hacer más felices a sus empleados. Si metiéndoles una mesa de ping pong les va a ayudar, les va a dar, pruébenlo, ¿no? Si metiéndoles un lugar colorido donde no tienen una oficina fija todo el tiempo, donde pueden hacer home office 1 o 2 veces a la semana cuando regresemos obviamente de la pandemia, si no tienen que tener controlados todo el tiempo y eso les da mejor
capacidad del empleado de innovar, de crear, adelante. Entonces tiene que tener esa parte de empleados innovadores, creativos, que vean por el crecimiento de la compañía 100%. La recomendación que hice al final, que es darle a los empleados inversión de la compañía, darles acciones, puede funcionar. Al menos a los principales empleados, a los directivos que estuvieron con ustedes de un principio y conocen la compañía 100%, que saben que si les dan ese extra, pueden darles todavía más, ¿ok? Y la última, que es algo que hizo Interloop muy bien, fue comportarse como una startup. Interloop, lo increíble que tiene es que actualmente tiene más de 2,000 tipos de aceites y lubricantes. A diferencia de Acron, que tiene 60, ¿ok? Ellos lo que hacen es recibir un pedido y en cuestión de 2 semanas ya te tienen listo el aceite específico para tu máquina, para el clima en el que estás, para la temperatura en la que está tu máquina, para lo que sea que estés haciendo. ¿Ok? Así de rápido son, y es algo importante. No les digo que ustedes sean así de que cambien, si son restauranteros, cambian los menús una vez al día. No, no, no. A lo que me refiero es esa mentalidad de pivotear, de crecer y de hacer algo diferente. Ellos plantearon todo su proceso para que funcionara de esa manera y para que todos los clientes medianos que Acron no estaba atendiendo, ¿ok? O un Castrol o cualquiera de esos no estaba atendiendo, que ellos los tomaran, ¿vale? Entonces eso hizo Interloop y lo hizo muy bien. Entonces ellos cambiaron el proceso de, no, tenemos que vender nada más 20 tipos de aceites o 50 tipos de aceites y eso es todo lo que va a hacer nuestra fábrica y ahora sí que tú te aguantas, cliente. Ellos dijeron, no, vamos a hacerlo todo al revés, al cliente lo que pida, e innovaron por completo ese proceso de cómo darle servicio al cliente. Y a lo que voy con esto es replantear el proceso, que tal vez no tenga que cambiar de industria, como dice Interloop no cambió de industria. Siguen vendiendo aceites, siguen vendiendo lo que el mismo fundador dice de lo más aburrido que puedas pensar, y lo cambiaron y dieron un giro completamente diferente porque pensaron fuera de la caja y, como les digo, hicieron ese ratoncito girar en la mente y decir, vamos a innovar, vamos a cambiarlo, y ese es el principal. La innovación en la startup, el cómo cambias, no tal vez el producto, pero cómo lo llevas, o el producto en sí, o el servicio en sí, es lo que va a hacer ese crecimiento exponencial, ¿no? No les voy a la parte, por ejemplo, de inversión, perdón, Lau, para terminar con esta parte es, la parte de inversión puede ser innecesaria incluso, puede ser que tu pyme ya tenga suficiente capital para lanzar este producto nuevo, este servicio nuevo, esta manera nueva de hacer el producto o el servicio, o de mandarlo, de llevarlo, en esa cadena donde puedes ver esos procesos de innovación y con tu mismo dinero, con tu mismo capital hacerlo sin necesidad de un inversionista. Perfecto, sí. Totalmente de acuerdo, Víctor. La realidad es que sí, replantear el mercado, ¿no? En dónde sí, qué cosas no queremos hacer, pues es vital, ¿no? Para poder dar una línea hacia la transformación, hacia buscar nuevos mercados, nuevos negocios. Estamos por cerrar, Víctor, para ser muy puntuales con la agenda, pero bueno, sigo teniendo preguntas. Nada más me gustaría, como última pregunta del público, antes de pasar a una pregunta que yo te voy a realizar, es, por aquí alguien nos escribe, él creó una app, por lo que entiendo, y esta app lo que quiere es lograr mayor difusión. ¿Tienes algunos canales, plataformas o algunas estrategias que pueda seguir él para poder darle mayor difusión a esta app que ya tiene creada? Claro, digo, el principal motor de las startups, al menos durante los primeros años de su vida, para crecer y generar más usuarios y generar más growth hacking, que le llaman, es que los usuarios recomienden a otros usuarios. El crecimiento orgánico es lo mejor que puede existir para crear esos usuarios de calidad, porque no te van a hallar usuarios que dieron clic a un link en Google, en Facebook. Te van a hallar usuarios que realmente fueron recomendados por alguien más o alguien más vio que se utilizaba. Entonces, lo primero es convertir a tus primeros usuarios en embajadores de tu marca, ¿vale? Que hablen de ella. ¿Cómo? A través de un programa de referidos, a través de beneficios, o simplemente porque realmente estás haciendo algo bueno y algo que les gusta. Y darles la oportunidad de hacerlo más fácil y más rápido. Uber lo hizo perfectamente cuando llega a cualquier ciudad, o en ese entonces cuando llegaba a cualquier ciudad, que ahora ya no lo están haciendo, ya es muchísimo más leve su crecimiento, le daba un código a todas las personas. Y les decía a todos, comparte tu código y te regalo un viaje a ti y le regalo un viaje a la persona a la que se lo envías. Y eso es growth hacking. Eso es decir, yo puedo recomendar a alguien más y sí, a Uber le va a costar tal vez 30 pesos, 40 pesos, ¿no? Por darte un ejemplo.
pero a ti como usuario, a ti como, o más bien a Uber como empresa le generó una difusión y una viralidad ridícula. ¿Por qué? Porque pues cualquiera que lo usaba le encantaba subirse la primera vez al coche, voltear al conductor que le regalaba un agua, qué bonito, me llevan, y es como, wow, esa es una experiencia que nunca había tenido, ¿no? Y más en México, que los taxis pues no son, digamos, el mejor servicio, o ya no eran, ya se están adecuando, como pymes, se están adecuando a ese servicio, si se dan cuenta, y generó viralidad. Y esa es una de las principales, o la principal recomendación: generar viralidad en un principio es lo mejor, y es dando el mejor servicio o dando un servicio muy bueno y permitiendo que tus usuarios compartan el servicio con alguien más a través de un código, a través de un link, a través de compartir lo que sea, que puedan hacerlo lo más rápido, lo más sencillo posible para que otros lo utilicen y quieran utilizarlo. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con ese comentario. Y bueno, para ser respetuosos con la agenda, Víctor, nada más para cerrar, me gustaría, ya nos compartiste algunas fuentes a través de la conferencia, entonces me gustaría que nos compartieras ¿qué trajo para ti o qué reto te implicó a ti en temas de innovación o propiamente personal o profesionalmente este confinamiento ante el COVID-19? Híjole, lo principal fue, yo creo que psicológico, como para la mayoría. Los seres humanos somos seres sociales. Gracias a Dios vivo con mi pareja y vivo con mi hermano. Entonces, pues hay cierta interacción seguida, pero hay gente que vive sola allá afuera y que no puede imaginar el estar solo en un departamento, o solo en una casa, o solo en un cuarto, ¿vale? Como universitario, por ejemplo, o como persona que labora en una ciudad donde no vive regularmente, puede ser muy pesado, y yo creo que eso es lo principal que a mí me dio problemas en la parte psicológica, emocional. Después de sesiones en el psicólogo ayudó muchísimo, y eso lo recomiendo mucho. Pero por la parte profesional, yo creo que el mayor reto es la comunicación ahorita. Cuando estás en una oficina, normalmente mantienes una comunicación abierta con todas las personas que están ahí, en especial cuando trabajas con nosotros, que somos muy pocos, menos de 20 personas en Arcángeles, donde yo laboro. Pues tienes una comunicación con todo mundo, ¿no? Sin embargo, ahorita no es tan fácil. Entonces, mantener los canales abiertos de comunicación ha sido un reto. Puede ser a través hay miles de aplicaciones allá afuera para hacerlo. Un grupo de WhatsApp para temas rápidos, 100% recomendado. Un grupo de Slack para temas muy específicos, también lo recomiendo. Y de mantenerse en correo y anunciar todo lo que están haciendo. ¿Ok? No ustedes como persona, yo voy a hacer esta actividad, sino decir, yo estoy trabajando esta semana en estas 3 cosas. Ok, yo sé entonces que Vic va a estar trabajando en hacer este video, en hacer esta presentación y en terminar este pendiente en documentos. Entonces yo ya sé qué está haciendo y tengo visibilidad, y eso es importante. La visibilidad ahorita va a ser, yo creo que las principales, y profesionalmente ha sido un reto para nosotros. Y por otro lado, pues adecuarse al mercado. Es otro reto que hemos tenido, el que estamos en una pandemia, que nosotros como recibimos inversión y la gente ahorita no quiere invertir, convencerlos de invertir ha sido un problema y un reto importante, pero ahí vamos poco a poco. Y ustedes también, en sus respectivos servicios o sus respectivos productos, adecuarse a la pandemia rápido. Si no lo han hecho, ya están tardándose, ya están en las últimas para poder hacerlo porque alguien más ya lo hizo. Entonces, si no lo han hecho, es adecuarse lo más pronto posible, cambiar, pivotear hacia algo que les funcione, y no quitarse el negocio principal, sabiendo que dentro de prácticamente menos de un año vamos a estar bien otra vez y van a poder la gente ir. Cuando salga una vacuna y que toda la gente se vuelva inmune, esto va a ser como ok, ahí viene la influenza, ahí viene el COVID, vamos a vacunarnos y listo, todo el mundo feliz y contento, y regresando a sus actividades con una cierta nueva normalidad, ¿no? De protección, distancia, cubrebocas, X o Y. Claro, sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Bueno, pues estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias. Nos tomamos unos minutos de más. Gracias a ustedes. Agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros, y bueno, recordarles que en mexicopuede.mx está por lanzar la próxima semana una iniciativa en la que te vamos a invitar a compartirnos cuál ha sido tu experiencia, claro, o en qué hemos podido apoyarte como un programa que está vigente
Entonces, invitamos a todas las personas a que estén muy atentos porque la próxima semana los vamos a convocar a que nos platiquen de qué manera mexicopuede.mx ha transformado su negocio a través de estas charlas, a través de los beneficios. Recuerden, en la sección de beneficios de la plataforma hay más de 100,000 pesos en plataformas gratuitas que en este momento están brindando las grandes empresas para todas las startups, pymes y demás. Entonces, los invitamos a que compartan en redes sociales. Esta iniciativa es sin costo, así que te invitamos a que la compartas. Si cada uno de nosotros que estamos conectados, más de 200 personas aquí, podemos compartir con alguno de nuestros contactos, ya no somos 200, somos 400 que estamos siendo beneficiados. Entonces, te invitamos a que nos ayudes a compartir esta iniciativa en redes sociales, a que la gente se registre y vivan estos beneficios. Y bueno, la próxima semana estar atento a esta convocatoria que realizaremos para poder ganar el apoyo de ciertas organizaciones que acompañarán tus procesos para poderte convertir o transformarte desde de la mano para tu empresa, tu negocio, potencializarlo y ve preparando los casos de éxito, estas buenas prácticas que te hemos compartido, de qué manera te han beneficiado a ti y a tu negocio. Y bueno, pues estaremos compartiéndoles las instrucciones durante los próximos días. Víctor, nuevamente muchas gracias, agradecerles a todos. Gracias. Darles un buen día.